Hola, muy buenos días. Dios los bendiga a todos. Viernes, no es domingo, no es sábado, no es martes, es viernes. Un viernes importante, viernes 2 de abril de este año 2021, por supuesto. Y estamos aquí porque, bueno, es una fecha muy especial para todos los que creemos en Jesucristo. A todos nosotros, pues este día es un día muy especial. Como siempre, por supuesto, no voy a entrar de lleno en el tema del día de hoy, pero voy a empezar, bueno, dándoles la bienvenida a todos, en lo que más personas se van conectando. Bueno, eh, sean todos bienvenidos. Como les decía, es un día especial y aproveche para compartir este mensaje. Aproveche para publicar también este mensaje, denle like ahí en su página de Facebook. Compártalo para que más y más personas escuchen estas palabras, porque son palabras que pueden cambiar la vida de una persona, no porque sean mías, no porque sea yo el que las esté diciendo, sino porque están ancladas en la palabra del Señor. Es una explicación, es un recordatorio de lo que dice el Señor, y esa palabra que sale de la boca de Dios puede cambiarle la vida a usted en un instante. Así que, así como lo puede hacer con usted, lo puede hacer con muchas otras personas. Así que por favor comparta, denle like y recuerde que más tarde le estaremos subiendo también al YouTube. Así que ahí también lo va a poder compartir, le va a poder darle like y más personas van a poder escuchar este mensaje. No menosprecie el valor de una de estas publicaciones, porque en estas palabras alguien puede hallar salvación, alguien puede hallar eso que está necesitando escuchar para cambiar su vida. Así que no menosprecie un like en este caso, un compartir, lo que sea que usted pueda hacer para que más personas puedan escuchar este mensaje. Como les decía, les vamos a dar unos instantes para que más personas lleguen pues a la transmisión y que bueno, que seamos más simplemente los que escuchemos este mensaje. Habíamos dicho que es un día especial, es el viernes, es el que llamamos Viernes Santo, ¿verdad? Es el viernes en que estamos conmemorando pues la muerte en sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a entrar en eso dentro de unos minutos, pero primero vamos a orar. Y como les decía, vamos a esperar a que haya más personas conectadas con nosotros. Bueno, les decía que es un día especial para nosotros, porque un día como hoy, o mejor dicho, no voy a tratar de eliminar esa frase porque hay dudas muy bien ancladas acerca de que no fue muy bien basadas, digámoslo así, acerca de que no fue un viernes realmente el día en que se sacrificó Jesucristo. Y obviamente, a modo de introducción, les puedo decir que obviamente no pudo haber sido un viernes el día del sacrificio de Jesús. Si, como dice Lucas, Jesucristo resucitó un domingo en la mañana, recuerden la profecía de Jonás, que decía de que Jesucristo se identificó con la profecía de Jonás. Para él, o no para él, sino que tal y como él lo explica, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, él también iba a estar en el sepulcro, ¿verdad? En el espacio ese entre su crucifixión y su resurrección iba a tomar 3 días y 3 noches. Y si tomamos como punto de partida de que Jesucristo resucitó un domingo en la mañana, pues calcule usted 3 noches, ya nos sitúa realmente en el día jueves, solamente ahí. Después hay otros detalles, por supuesto. Hay discrepancias en algunos puntos, pero mínimo sabemos que no pudo haber sido un día viernes, sino como mínimo tiene que haber sido un día jueves. Y esto obviamente no viene al caso de hoy, estoy solamente haciendo algunos minutos para que más personas
se conecten y podamos orar y introducirnos en el tema que tenía pensado compartir el día de hoy. Pero sabemos entonces de antemano, lo ponemos ya como, aunque yo no me voy a centrar en eso hoy, lo ponemos ya como base a modo de dato curioso, que no existe tal cosa como un Viernes Santo, ¿verdad? Realmente, sino que tiene que haber sido mínimo un día jueves. Jesucristo fue crucificado entre la tarde del miércoles, porque acuérdense que los judíos encima cuentan los días diferente a nosotros. Para ellos el día comienza en la tarde, al atardecer, cuando se pone el sol. Ahí es que comienza el día para ellos, de manera que ellos tienen primero la noche y después el día, ¿verdad? Y el día termina otra vez al siguiente atardecer. Entonces, a nuestro modo de contar, Jesucristo fue crucificado, tiene que haber sido crucificado un jueves en la mañana, ¿verdad? O en el mediodía más o menos. Pero durante el día jueves, porque él tenía que estar 3 días y 3 noches, ¿verdad? Acuérdense que uno de los datos curiosos acerca del Cordero Pascual, que es lo que estamos celebrando ahora, la Pascua es simbólica del sacrificio de Jesucristo. Hay mucha simbología, por supuesto, en la Pascua. Y una de las cosas curiosas es que el Cordero tenía que ser sacrificado entre las 2 tardes, ¿verdad? Y eso es un dato súper curioso cuando usted analiza el asunto de la Pascua. Pero bueno, vamos a orar, vamos a comenzar este tiempo de más que nada conmemorar o recordar juntos el hecho del sacrificio de Jesucristo. Vamos a orar y luego vamos a estar leyendo un pasaje bíblico que nos va a servir de base para el día de hoy. Oremos, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este día, te damos gracias por todo tu amor y tu misericordia. Gracias porque en tu amor, en tu misericordia y en tu bondad, mi Dios amado, tuviste a bien el rescatarnos. Desde el momento primero, mi Dios, aún antes de que nosotros hubiésemos pecado, ya tú tenías un plan preparado, Señor, ya tú tenías un plan bien trazado que llevaste a cabo minuciosamente, Señor, y cuidadosamente para obrar nuestra salvación. Y te damos gracias, mi Rey, porque en Cristo Jesús se cumplió toda profecía, mi Dios amado. Se cumplió todos los requisitos, mi Dios amado, que necesitábamos que se cumpliesen para que nosotros hoy podamos disfrutar de santidad, de vida eterna, de salvación y de comunión contigo, mi Dios del cielo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esto, mi Dios amado, nos tiene de rodillas delante de ti. El poder tener comunión contigo una vez más, mi Dios del cielo. Sin la comunión contigo, la vida eterna no vale nada, mi Dios del cielo. Fuera una vida eterna de tortura solamente, mi Dios amado, de crujir de dientes, pero por amor, mi Dios amado, por el amor que tú nos tienes, nos recibiste de vuelta, mi Dios amado, a la comunión contigo. Y hoy te damos gracias, mi Dios, porque podemos caminar de tu mano. Gracias, mi Rey, porque por tu gracia, por tu Espíritu, podemos entender estas cosas, mi Dios amado. Las has revelado a nosotros, mi Dios amado, y hemos creído en tu Hijo, mi Dios, hemos creído en su sacrificio, y hoy te pedimos, mi Dios amado, que podamos vivir para ti con la misma devoción, mi Dios amado, que Él vivió, mi Rey del cielo. Que podamos ser imitadores perfectos de Cristo Jesús, que podamos llegar, mi Dios amado, cada día más cerca a esa plenitud de Cristo Jesús, a esa perfección de Cristo Jesús, porque tú te lo mereces, mi Dios amado, porque tú no te mereces nada más, Señor amado, que nuestra completa devoción. Hoy te adoramos y te exaltamos, te agradecemos, mi Dios, por tu bondad, porque tú has sido bueno y porque para siempre ha sido tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, recibe todo el honor, la gloria, el agradecimiento y, mi Dios del cielo, a ti se ha dado todo el honor por siempre. Tú eres Dios, Señor. Edifícanos ahora con esta palabra. Habla a nuestros corazones, que yo pueda ser, mi Rey de la Gloria, un canal de bendición para mis hermanos y que esta palabra pueda llegar a sus corazones y transformar la vida de aquellos que hoy escuchan, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias, mi Dios. Gracias, Rey. Amén, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Padre Santo, gracias, Rey.
Men, estamos muy agradecidos hoy, mis hermanos queridos, por el tema que nos tiene aquí. Sinceramente es un tema donde se mezcla el dolor y la gratitud, la alegría, porque por un lado obviamente nos sentimos de que nuestro pecado haya tenido que llevar a Jesucristo a la cruz. Y todo lo que Él pasó, cuando entramos en los detalles, obviamente en un solo mensaje no podemos entrar en todos los detalles, pero cuando usted lee toda la historia y ve todo lo que Él tuvo que pasar, todo lo que Él tuvo que sufrir, y el simple hecho de que haya tenido que descender de su trono de gloria y humillarse, siendo uno más de nosotros, en cierto sentido, humillándose hasta la muerte, y una muerte en aquel entonces vergonzosa, una muerte reservada para gente maldita, una muerte en la ley judía así era. Y entonces nos duele, por supuesto, pensar que nuestra maldad haya tenido que llevar a Jesucristo a la cruz al Calvario. Por otro lado, hoy sabemos que ese sacrificio no fue en vano, sino de que trajo ciertos resultados, que trajo buenos resultados especialmente para nosotros. Créanme, nosotros salimos ganando en todo esto. Salimos ganando porque ese sacrificio obró salvación para nosotros. Logró que nosotros pudiésemos ser liberados. Y saber ese resultado y saber la posición actual de Jesucristo, obviamente nos llena de mucho gozo, porque sabemos de que Él obtuvo ese gozo por el cual pasó primero por este sacrificio tan penoso, ¿verdad? Pero vamos a leer en la Biblia, antes de entrar en el mensaje, vamos a leer en Mateo capítulo 26. Hay unos pasajes que están justo, es algo que está sucediendo justo antes de la crucifixión de Jesucristo. Les estoy dando unos segundos para los que buscan en la Biblia. En Mateo capítulo 26, versículos del 47 hasta el 56, vamos a estar leyendo un pasaje bien interesante que muestra también, hay otros más por supuesto, el mismo pasaje de la crucifixión de Jesucristo, pero acá también se deja ver un aspecto muy interesante que yo quiero resaltar para nosotros hoy. En Mateo capítulo 26, desde el 47 hasta el 56, dice lo siguiente, y está hablando de la traición de Judas y el arresto de Jesús. Están en Getsemaní en este momento, y dice así la palabra: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario de que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Ok. Antes de entrar en el tema que quiero resaltar con respecto a estos versículos, voy a remontarme obviamente a la primera Pascua, a esa primera Pascua que se celebró en Egipto, y que
es tan significativa para nosotros. Algo bien interesante y usted obviamente, como les decía al principio, es una lástima, pero en un solo mensaje no podemos entrar ni en todos los detalles ni leer toda la escritura que existe al respecto, pero si usted le interesa en el libro de Éxodo, usted puede leer y va a encontrar realmente toda la historia de la primera Pascua. Comenzando desde el capítulo 1 de Éxodo, comienza más bien a sentar las bases, a explicar qué fue lo que aconteció en Egipto y cómo después de la muerte de Josué, pues se levantó otro faraón que no conocía la historia y cómo esclavizó al pueblo de Israel que vivía en Egipto porque se estaba multiplicando y tuvieron miedos, y todo esto se va desarrollando al comienzo del libro de Éxodo hasta que llegamos cerca del capítulo 12. Todo esto va aconteciendo a la par con la historia de Moisés, que usted sabe, hay películas al respecto y está el texto bíblico de que llega el momento en que los judíos se multiplicaron tanto de que los egipcios empezaron a tener miedo y celos de ellos porque se estaban multiplicando y estaban prosperando. Y tuvieron, dice que miedo de que se sublevaran contra ellos y de que terminaran ocupando todo el país. Entonces empezaron a dar órdenes de matar a todos los niños, los que nacieran varón, que fueran eliminados, que fueran, pues que se mataran a todos los niños, a las niñas se les dejara vivir y demás, pero la mamá de Moisés lo puso en el canasto y demás, y ustedes saben de que al final Moisés llega a las manos de la hija de Faraón y lo adopta y lo cría su propia madre como una nodriza, como si fuese la nodriza. Entonces, todo esto se va desarrollando en los primeros capítulos de Éxodo hasta que llegamos entonces al capítulo donde luego comienzan las plagas. Por supuesto, ya en el capítulo 2 entramos en esta última plaga. Y la última plaga iba a ser la más devastadora, la más dolorosa para Egipto, la que iba a poner como que el estacazo final, ¿verdad? El último clavo en este ataúd de Egipto. Ya Egipto estaba en la ruina por todas las primeras plagas y los mismos consejeros de Faraón le estaban diciendo ya, déjalos ir, el país está en ruina, no podemos seguir soportando esto. Y pero Faraón era la persona probablemente más terca de toda la historia de la humanidad, está entre los top 10, ¿verdad? Entre los 10 más tercos de toda la historia. Y entonces no quería dejar ir a Israel. Dios promete una última plaga en la que iba a pasar por toda la tierra de Egipto y iba a dar muerte a todos los primogénitos, desde los animales hasta los hombres, todo tipo de primogénito, todos los primogénitos de todas las casas iban a morir, excepto aquellos que obedecieran a la palabra de Dios. Y Dios le dio instrucciones a los judíos de que esa noche sacrificaran un cordero, de que ese día sacrificaran un cordero, les dio instrucciones de cómo debían hacerlo, cómo debían comerlo, porque lo iban a comer, lo iban después con la sangre que obtuvieran del sacrificio de este cordero, iban a marcar los dinteles de las puertas de su casa y el cordero lo iban a comer asado, con hierbas amargas, con panes sin levadura y demás. Y un dato muy interesante es que tenían que comerlo también listos para partir, porque esta era la última plaga. Luego Faraón les iba a dejar partir, les iba a dar el permiso definitivo de que salieran de Egipto. Entonces ellos tenían que comer listos para partir en cualquier momento. Y todo el que siguió al pie de la letra las instrucciones de Dios, especialmente las que tenían que ver con la sangre en los dinteles de la puerta de su casa, esa noche fueron librados de la muerte de los primogénitos. Eso quiere decir que, a grosso modo,
el ángel de la muerte pasó esa noche por todo Egipto y casa por casa visitó a todo ser humano, inclusive a los judíos. Casa donde vieran la sangre de un cordero marcando los dinteles de su puerta, ahí no entraba y en esa casa no pasaba nada. Entonces, perdón, pero en las otras casas donde no había esa marca con la sangre del cordero, entonces ahí el primogénito pagaba las consecuencias. Esto quiere decir que en todo Egipto hubo un gran temor, no un gran temor, sino una gran angustia, un gran dolor nacional, porque todos los primogénitos básicamente habían muerto entre los egipcios, pero Israel se salvó, porque Israel, a grosso modo, obedeció a la voluntad de Dios. Comieron entonces este cordero listos para partir, con hierbas amargas, con panes sin levaduras y demás, y entonces acompañado de vino, por supuesto, y en este día entonces Faraón por fin en la mañana les da permiso para que se vayan, para que salgan de Egipto, y ya sabemos el resto de la historia. Más adelante, bueno, Dios abre el mar delante de ellos y acaba con el ejército de los egipcios. Y estando en el desierto, estando el pueblo de Israel en el desierto, recibe instrucciones, recibe la ley de parte de Dios. Y entre ellas había esta instrucción de tener una Pascua todos los años, conmemorando o recordando aquel sacrificio, aquel cordero que había muerto en Egipto y de cómo, y sobre todo, cómo Dios había perdonado a los judíos. De hecho, la palabra Pascua viene del hebreo Pesaj, que significa pasar por alto o pasar de largo, como que no se detuvo, ¿verdad? El ángel de la muerte esa noche no se detuvo en las casas de los judíos, sino de que pasó de largo, porque ellas estaban marcadas con la sangre de un cordero. Entonces, de aquí viene el significado de la Pascua. Celebramos entonces, o los judíos, mejor dicho, recibieron esta fiesta en la que todos los años tenían que celebrar esta Pascua de esta misma forma. Tenían que crucificar un cordero, tenían que asarlo, comerlo, y tenían que comerlos con hierbas amargas, con panes sin levaduras. La fiesta realmente comenzaba días antes, cuando ellos tenían que limpiar toda su casa de todo lo que contuviera levadura. Si había un pedazo de pan que tuviese levadura, todo lo que incluyera levadura entre uno de sus ingredientes, había que sacarlo y botarlo, y las casas tenían que estar libres de levadura. Esa noche entonces se comía el cordero asado, uno por familia y demás, y todo esto era simbólico, ¿verdad? Para ellos las hierbas amargas, por ejemplo, les recordaban el sufrimiento en Egipto, todo el dolor que habían pasado en Egipto cuando habían sido crucificados, cuando habían sido cuando habían sido esclavizados, cuando habían sido azotados por no cumplir, ¿verdad?, con las normas y el trabajo que se les imponía. Todo ese sufrimiento de la esclavitud, cómo los mataban y nomás nacían, mataban a sus hijos y demás. Todo ese sufrimiento estaba representado, estaba simbolizado en la amargura de estas hierbas con que comían el cordero, ¿verdad? Para ellos los panes sin levaduras representaban entonces la pureza que había que tener delante de Dios al acercarse a Dios, y había que ser completamente puro. El cordero que se sacrificaba, por ejemplo, tenía que tener ciertos requisitos, tenía que ser sin manchas, es decir, no podía ser de varios colores, tenía que ser un solo color, no podía tener manchas, ¿verdad? No podía tener ningún tipo de defecto, no podía faltarle una oreja, ser tuerto o ciego, no podía tener un pie, una pata quebrada, no podía tener ningún tipo de defecto, no podía faltarle la cola, qué sé yo, cosas así por el estilo, sino que tenía que ser un cordero de un año, sin defectos, sin manchas, sin problema de ningún tipo, uno por familia. A no ser que la familia fuera demasiado pequeña aún, entonces se podía compartir entre varias familias. Con esa excepción, era uno por cada persona. Y la sangre, por supuesto,
Para ellos no entendieron el significado de la sangre hasta que vino Jesucristo, y a los que sí creyeron en Él se los explicó. La sangre de ese cordero era el sacrificio que después, más adelante, Jesucristo iba a llevar a cabo en favor de la humanidad, en favor de todo el que creyera. Entonces, esta Pascua es muy interesante. Después, otra vez, es lamentable que no tengamos todo el tiempo del mundo para explicar bien todos los detalles, pero cuando viene Jesucristo mucho más adelante, miles de años después, tenemos una situación bien interesante, porque toda la simbología de la Pascua, todo lo que simbolizan los panes, y ellos tenían unos panes que los llamaban por nombre. Eran 3 panes que se ponían en la mesa, y cada pan tenía su nombre, que era Abraham, Isaac y Jacob, y les llamaban ellos, y ellos usaban uno de los panes. No se comían los 3, sino había uno específico que era partido y repartido entre los que participaban de la cena. Habían varias copas que se levantaban, pero todo esto, toda esta simbología que había detrás de la cena de la Pascua, que todos los años ellos tenían que participar, o que tenían que celebrar, a los judíos les iba a recordar esa liberación de Egipto. Los padres tenían que aprovechar la cena para explicarle a sus hijos. Todos los años tenían que los padres poderles explicar a sus hijos: comemos así, esta es la tradición, lo hacemos todos los años por esta y esta razón, y el vino representa esto, la hierba representa aquello otro. Todo, los padres tenían que aprovechar para explicarles y mantener viva la memoria en el pueblo judío de cómo Dios los había liberado de Egipto. Pero eso cambia cuando viene Jesucristo, porque cuando viene Jesucristo, antes de ser crucificado, la noche antes de ser crucificado, Jesucristo participa de la mesa de la Pascua con sus discípulos. Él participa, preparan la mesa de la Pascua, comen la cena de la Pascua con Jesucristo. Hay muchos detalles que ojalá pudiésemos algún día tocar, pero Jesucristo cambia toda la simbología, porque Jesucristo, por ejemplo, cuando toma el pan, ya no lo llama Isaac, o que aquel que simbólicamente había sido entregado, ¿verdad?, crucificado o ofrecido a Dios como sacrificio, ¿verdad?, agradable a Él, sino de que Jesucristo, tomando el pan, dice: esto es mi cuerpo. Lo que Jesucristo está haciendo es que está cambiando la simbología, lo que representa toda la mesa de la Pascua para sus discípulos. En otras palabras, Él está diciendo: hasta aquí esta cena ha representado aquel cordero de Egipto, ha representado la liberación de Egipto, ha representado todo este capítulo, ¿verdad?, toda la amargura de Egipto. Pero a partir de ahora, ustedes cuando coman van a hacer esto en memoria de mí. Ya no es en memoria del cordero que los liberó de Egipto, ya no es en memoria de lo que sucedió en Egipto, sino que a partir de ahora, cuando ustedes cenen, cuando ustedes participen de esta Pascua, lo van a hacer en memoria de mí. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, que por vosotros es entregado, mejor dicho. Este es mi cuerpo que por ustedes es entregado en sacrificio. Levantando la copa dice: esta es la sangre, esta es mi sangre. Ya no es la sangre del cordero, ¿verdad?, que fue sacrificado en Egipto, que era la que los judíos recordaban hasta ese momento, ¿verdad?, sino de que a partir de ahora esta copa representa mi sangre. Es mi sangre que por vosotros es derramada, que por vosotros, que por amor al mundo es derramada. Lo que Jesucristo está haciendo es que está cambiando, está revolviendo, ¿verdad?, la tradición, le está cambiando y le está dando realmente el verdadero sentido que tiene la tradición de la Pascua, porque hasta ese entonces la Pascua había representado para los judíos aquel cordero que había sido sacrificado en Egipto, la liberación y demás. Pero todo eso, como dice la Biblia, como nos dice Pablo en la Biblia,
Todo el Antiguo Testamento es solamente una sombra de lo que había de venir. El verdadero cumplimiento, la verdadera Pascua, nos dice la Biblia que es Cristo Jesús, que es el sacrificio de Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros recordamos a partir de entonces. A partir de que Jesucristo fue crucificado, Él dejó la instrucción de que a partir de ahora, esta cena, esta Pascua, lo que les va a recordar no es Egipto, sino yo, mi sacrificio, lo que yo hice por ustedes. Entonces, Jesucristo ha cambiado toda la tradición, nos ha dejado a nosotros que no éramos judíos de nacimiento, nos ha dado esta tradición a nosotros de todos los años, en esta fecha, recordar el sacrificio de Jesucristo. Nos ha dado, por supuesto que para los judíos sigue teniendo las mismas implicaciones y demás, pero nosotros los cristianos, hoy por la luz que nos ha traído su Espíritu Santo, por la revelación que nos ha traído su Espíritu Santo, entendemos la simbología que hay detrás de todo esto y entendemos de que todo esto al final apuntaba hacia la persona de Cristo Jesús. Todo lo del Antiguo Testamento, en otras palabras, era la sombra que habría de cumplirse. La realidad, el cumplimiento real de todo esto es Cristo Jesús. Escuchen, Dios podía haber simplemente ya sacado a su pueblo de Egipto en un abrir y cerrar de ojos. La razón de las plagas, especialmente de esta última, era para revelar su poder, era para dejar un precedente simbólico de lo que Él haría al final, porque su verdadera intención no era simplemente salvar a Israel de Egipto, sino que su verdadera intención era salvarnos a todos nosotros de Egipto. Su verdadera intención, y no entiéndase, no el Egipto físico, ¿verdad? La nación de Egipto, sino que su verdadera intención era salvarnos a todos nosotros del mundo y de la opresión del mundo, del pecado, de la maldad. La Pascua entonces se vino a cumplir realmente en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús es donde Dios cumple su verdadero objetivo. Dios lo que cumple a través de Jesucristo es la verdadera libertad, aquella que no tiene que ver con que si estamos en una cárcel o que si estamos en un régimen opresor o aquel que o si estamos en una situación en la que se nos imponen ciertas cosas o se nos violan los derechos. No estamos hablando de esa libertad, porque muchas veces el predicar a Jesucristo nos lleva a ese tipo de prisión, pero estamos hablando de la verdadera libertad, aquella que nos libra del pecado, aquella que nos libra de la maldad, aquella que nos libra de las cadenas que nos ataban a la maldad, al pecado y a vivir una vida alejada de Dios, condenados por el pecado que practicábamos y en el cual nos gozábamos también. La verdadera libertad, que no tiene que ver con cadenas físicas, sino con las cadenas espirituales. En Cristo Jesús se pueden romper en el día de hoy. Las cadenas que te tienen atadas al vicio, las cadenas que te tienen atadas al pecado, a la maldad, al dolor que quizás hay en tu corazón y que domina tu vida en este momento. Todo eso se puede romper en el nombre de Cristo Jesús, porque ese es el verdadero plan de Dios, que tú seas libre de todo aquello que te impide conocer verdaderamente a Dios, acercarte a Dios libremente y con confianza y ser hijo de Dios, llegar a ser hijos de Dios. Si te pones a pensar un poquito más allá, la historia de la Pascua es, en otras palabras, la historia de nuestras vidas. Dale un segundo a esa idea para que entiendas. La historia de la Pascua es la historia de nuestras vidas. Porque así vivíamos nosotros también. Así como el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, nosotros éramos esclavos en el mundo. Éramos esclavos de nuestros propios deseos, éramos esclavos de nuestras debilidades, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos porque la Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. El que es dominado por una cosa es esclavo de eso que lo domina.
Y el pecado dominaba nuestra vida, la ira dominaba nuestra vida, las heridas, los traumas, como le llama el mundo, en nuestra alma, en nuestro corazón, dominaban nuestras vidas y no nos dejaban ser libres para verdaderamente disfrutar la vida, para verdaderamente conocer a Dios y podernos acercar a Dios. Éramos esclavos, aunque no lo sabíamos. Pero Jesucristo hoy quiere que lo sepas, que si tú estás todavía en esta situación, hay provisión de parte de Dios para ti, para que puedas dejar verdaderamente de sufrir, para que puedas dejar verdaderamente las ataduras que no te dejan conocer a Dios y gozar de la plena comunión con Él. No se trata de la vida eterna, porque una vida eterna pero sin comunión con Dios es un infierno. Se trata de una vida eterna feliz en la presencia de Dios, con una perfecta comunión con Dios. Espero que hayan captado eso. De nada vale vivir una vida eterna si no estamos en comunión con Dios, si no somos salvos del castigo y andamos en perfecta comunión con Dios. ¿Para qué queremos la vida eterna? Es un martirio solamente. Ahora, el sacrificio de aquel cordero en Egipto es el que te puede, es el que simboliza el verdadero sacrificio de Jesús. Ese que con el poder que hay en la sangre de Cristo Jesús te puede hacer libre en el día de hoy. Te puede acercar a Dios en el día de hoy. ¿Por qué? Porque Él cumplía con todos los requisitos. Así como aquel cordero tenía que ser sin manchas, sin arrugas, sin defectos de ningún tipo, así Jesucristo ofreció el sacrificio perfecto que satisfizo las demandas de justicia de parte de Dios. La justicia de Dios demandaba de que el pecador muriera por su pecado. Pero Jesucristo tomó tu lugar en la cruz, siendo Él el único que cumplía con todos los requisitos para ser justo delante de Dios, limpio, sin manchas, el Cordero Pascual verdaderamente limpio, sin defecto de ningún tipo, sin mancha de pecado, sin defecto de ningún tipo. Él tomó nuestro lugar y nos dio a nosotros entonces su perfección. Esto es lo que verdaderamente nos libra a nosotros de la muerte y de una vida alejados de Dios. Ese sacrificio que en Egipto fue un cordero, en la cruz fue el mismo Hijo de Dios que habiéndose vestido de hombre, habiéndose vestido de humanidad, se entregó por nosotros en sacrificio. Ese sacrificio nos hace a nosotros verdaderamente libres. Por eso la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hoy en día, ¿qué hacemos entonces hoy en día? Hoy en día vivimos listos para partir en todo momento con Él. Viste que uno de los detalles de la comida, de la cena pascual de los judíos, era que tenían que comerla vestidos como si fuesen a partir, como si fuesen a salir a un viaje. Y de hecho salieron a un viaje al día siguiente cuando el faraón los dejó partir. Ellos tomaron todas sus cosas que ya estaban preparadas para la partida y salieron al desierto a conocer a Dios en el desierto, a ver y a servir a Dios en el desierto. Bueno, esta es la historia de nuestra vida. Estábamos en el mundo, atados, heridos. Cristo Jesús murió, viene a nosotros, nos da libertad y hoy nosotros vivimos listos para partir con Él en cualquier momento. De hecho, ese es el propósito. Jesucristo en todo tiempo nos anima en la Biblia a estar listos para partir con Él en cualquier momento. No solamente porque su venida puede darse en cualquier momento, sino porque nosotros a lo mejor partimos en cualquier momento. Nosotros no tenemos comprado el día de mañana. Hay gente con muchos planes y con muchas planes futuros, ¿verdad? Pero no saben si van a amanecer con vida al día siguiente. No sabemos si hoy mismo sea el último momento en el que yo viva. Por lo tanto, la Biblia nos anima a estar constantemente en oración, velando, para estar siempre listos para partir con Él. La parábola de las 10 vírgenes, en los últimos
sucesos en la vida de Jesús nos animaron a vivir siempre listos para partir con Él. Y este es el sentido precisamente que tenía aquella Pascua, aquel mandamiento que se le dio en la Pascua a los judíos, de que ellos tenían que estar listos para partir siempre con Jesús. Esta es la historia de nuestra vida, hermanos. Jesucristo está narrando lo que ha acontecido en nuestras vidas, en todas nuestras vidas, en la Pascua. Y vaya que lo están haciendo con gran precisión. La pregunta es, ¿con qué actitud estamos viviendo? Mientras tanto, o cómo estamos preparados para partir con Él, o cómo estamos nosotros, o qué es lo que estamos haciendo mientras tanto, mientras esto sucede. Bueno, es a esto a lo que viene los versículos que nosotros leíamos el día de hoy. Habíamos leído en Mateo 26 del 47 al 56, donde lo que está aconteciendo es básicamente que después de la Pascua, Jesucristo, después de la cena pascual, ¿verdad?, en la que Jesucristo cambia la simbología de la cena, Jesucristo toma a sus discípulos y los lleva al huerto de Getsemaní y quería orar con ellos. Pero acuérdense, esto está sucediendo unos versículos antes a los que leímos nosotros al comienzo, y lo que está aconteciendo es nada más y nada menos de que los discípulos están tan cansados que no alcanzan a orar. Jesucristo se va aparte a orar y la Biblia nos narra cómo sudaba gotas de sangre, ¿verdad? Cómo regresaba a ver a sus discípulos y estaban dormidos, cansados ya del día. Era tarde en la noche y Jesucristo termina orando solo, sudando estas gotas de sangre y verdaderamente pasando una situación bien traumatizante, por así decirlo, porque Él sabe lo que se avecina. Él sabe que Él va a ser crucificado, que esa es su última noche con vida en la tierra. Él va a ser crucificado en la mañana siguiente, al día siguiente, y entonces está en esta lucha dentro de sí, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que pase de sí esta copa, si es posible, pero que se haga su voluntad. Que por favor se haga su voluntad, pero que por favor, si es posible, que Él pueda, no tenga que beber esa copa, que Él no tenga que pasar por ese trago amargo que venía por delante. Y sabemos la respuesta de Dios fue no. Escuchen, si aún Jesucristo recibió un no, nosotros los cristianos también tenemos que aprender a recibir los no de parte de Dios, ¿verdad? Porque por ahí se está predicando una especie de evangelio muy diferente muchas veces, de que básicamente hace a Dios un esclavo de los hombres, ¿verdad? Un esclavo de los caprichos de los hombres, pero eso no es así. Dios es el Señor, Jesús es el Señor, y Él puede en cualquier momento decirte no, y nosotros con la misma fe con que oramos, tenemos que aprender a recibir un no de parte de Dios. Eso es entre comillas, ¿verdad? Un paréntesis ahí en el mensaje de hoy, y que viene más o menos a lo que hablábamos la semana pasada, el domingo pasado en el culto, ¿verdad? Pero mire lo que está pasando entonces ahora. Cuando Jesucristo por fin regresa de la oración, hay a sus discípulos dormidos todavía del cansancio y los reprende porque no han orado ni siquiera por una hora. Nosotros hoy no oramos a veces ni 5 minutos. Pero Jesucristo los está reprendiendo porque no alcanzaron a orar ni siquiera una hora con Él. Entonces, imagínense qué diría Jesucristo de nosotros. Pero bueno, ese no es el punto todavía. El punto es el siguiente. Jesucristo está viendo cómo a lo lejos ya se están acercando los que vienen con palos, espadas y antorchas a prenderlo a Él. Vienen entonces a apresarlo a Él y Él sabe qué es lo que está pasando. Él sabe que Judas ya lo había vendido, que ya había aceptado el dinero, las 30 piezas de plata y demás, de parte de los sacerdotes. Ya él sabía lo que se avecinaba y les dice a sus discípulos: vamos, vengan, se acerca el que me entrega. Sus discípulos se reponen, se levantan, y lo que está sucediendo es básicamente que se acercan estas personas. Y Judas había dado una señal. La señal es de que aquel al que él besare, ese es
a ese es al que tienen que apresar, a ese es al que tienen que prender. Y obviamente se acerca a Jesucristo, le da un beso, que es normal en esta cultura, que es normal, era lo que también los discípulos hacían con sus rabinos, ¿verdad? Con los rabinos, y Jesucristo era un rabino, ¿verdad? Entonces él les da esta señal y los guardias se acercan a apresar entonces a Jesús, porque lo van a llevar ante el sumo sacerdote para que sea entonces interrogado. Lo que está sucediendo a continuación entonces es que se produce este altercado, ¿verdad? Pedro, como siempre, sabemos que, aunque estos versículos en Mateo no dicen quién era, pero lo sabemos por los demás pasajes paralelos de que fue Pedro precisamente el que saca espada y termina cortándole una oreja a uno de los guardias romanos. Jesucristo, mientras les va diciendo las siguientes palabras, le hace el milagro de colocarle la oreja de vuelta al soldado, ¿verdad? Pero Jesucristo, lo que quiero resaltar es esta actitud que tiene Jesucristo. Jesucristo les dice a Pedro, en este caso, ¿acaso piensas que no puedo ahora mismo, en este instante, orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumpliría las escrituras de que es necesario de que así se haga? Mire la actitud que está mostrando Jesucristo. Jesucristo está reconociendo de que Él tiene la autoridad y de que Él tiene el poder para orar al Padre y que el Padre lo libre de esa hora. Jesucristo está mostrando de que Él tiene esa conexión con el Padre, de que Él tiene esa posición ante el Padre, de que Él sabe de que si yo pido al Padre, Dios me va a librar de esta hora. Dios me va a librar, Dios mandaría 12 legiones de ángeles y me sacaría de este lugar ahora mismo. De hecho, si usted se pone a pensar, en el libro de Juan se describe al menos 2 ocasiones en que los judíos trataron de apedrear a Jesucristo. Y Jesucristo de una forma u otra se escapa entre ellos y se libra milagrosamente de morir apedreado, porque ya venían a apedrearlo. O sea, no era la primera vez que Jesucristo estaba en una situación parecida, pero anteriormente Jesucristo había reconocido que las cosas no están sucediendo conforme a la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios de que yo perezca aquí y ahora. Por lo tanto, Él entendió y pudo, digámoslo así, escapar de ese momento, porque no era la voluntad de Dios que Él muriera en esa situación y en ese momento. Pero ahora Jesucristo reconoce de que es la voluntad de Dios de que estas cosas acontezcan. Es la voluntad de Dios de que esto suceda. Por lo tanto, no puedo escapar de esta situación. No puedo hacer como lo hice en las otras ocasiones en las que me escapé entre la gente y milagrosamente fui librado de la muerte, ¿verdad? Esta no es esa situación. En este momento, la voluntad de Dios es que yo sea aprisionado. Por lo tanto, Jesucristo había acabado de orar y había preguntado, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. En el fondo Jesucristo está luchando con este sentimiento, sabiendo de que es la voluntad de Dios de que pase por todo esto, porque estaba profetizado en las escrituras que eran muy familiares para él, pero a la misma vez él quería ser librado, pero no quería ser librado. Como que él no quería pasar por esa situación, pero entendía que tenía que pasarlo para que se cumpliese la voluntad de Dios y para que se obtuviese sobre todo el resultado de aquel sacrificio que iba a tener lugar el día siguiente. Jesucristo está con esta contradicción en su corazón, pero al final, ¿qué es lo que vence? Al final lo que vence es la obediencia a la voluntad de Dios. Él tiene la lucha, él tiene la oportunidad de salirse de la voluntad de Dios, pero decide al final apaciguar su corazón y entender de que la voluntad de Dios es perfecta y es buena, porque tiene resultados buenos, porque va a tener el resultado de la salvación de millares de almas que después
que después van a llegar al conocimiento de Cristo Jesús. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11 de que, que aquello que llevó a Jesús a pasar todo el sacrificio de la cruz, a vivir todo el sacrificio de la cruz, a pasar por la humillación de la desnudez, de la corona de espinas, de los latigazos, pudiéndose librar, pero aquello que lo motivó por fin a pasar todo eso es que tenía los ojos puestos en lo que venía después de la cruz, en la resurrección y en el resultado, la salvación, el gozo de él era lo que venía después de la cruz. Eso apaciguó su corazón en este momento y decidió someterse a la voluntad de Dios y seguir viviendo como lo había hecho hasta este momento, en perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Y esto es lo que yo quiero recalcar en este momento. Esto, hermanos, hizo del sacrificio de Jesús el sacrificio agradable delante de Dios que él necesitaba, que él demandaba. El hecho de que Jesucristo en todo tiempo y en todo lugar constantemente fue obediente a la voluntad del Padre, vivió para hacer la voluntad del Padre. En el pasaje de Juan capítulo 4, cuando se nos habla acerca de la mujer samaritana, se acuerdan de que Jesucristo tenía hambre y había mandado a sus discípulos a comprar en el pueblo, pero después de la conversación que tiene con la mujer samaritana, sus discípulos se acercan, preparan la mesa y le dicen: maestro, ya está servido, vamos a comer, está todo listo. Y Jesucristo les dice que su verdadero alimento, lo que verdaderamente lo alienta a él, lo que verdaderamente lo alimenta a él, es hacer la voluntad del Padre. Y es que en ese momento está saliendo el pueblo, ¿verdad? Porque la mujer había entrado a decirles: he conocido al Mesías, vengan a verlo. Y el pueblo está saliendo a conocer quién es este hombre que estaban esperando por miles de años y que aparentemente ya está a las puertas de nuestro pueblo. Y tienen este encuentro con Jesús. Y Jesús, si usted analiza bien la historia, nunca se sienta a la mesa a comer, sino de que entra con ellos al pueblo y les empieza a predicar. Y quién sabe en qué tiempo estuvo sin por fin sentarse a la mesa, porque todo lo ponía de lado cuando se trataba de hacer la voluntad del Padre. Siempre vivió así, siempre vivió en perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Y acá tenemos un perfecto ejemplo de esa situación, de cómo él vivía en perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Él se sometió. La Biblia dice, Jesucristo hablando, de que a él realmente nadie le quitó la vida. Por muchos años la disputa era que unos decían que los romanos, otros decían que los judíos. Hoy en día muchos dicen que nuestro pecado fue la causa quizás. Los judíos y los romanos fueron las herramientas que llevaron a Jesucristo a la cruz, pero la verdad es que Jesucristo fue a la cruz por su obediencia al Padre, por su obediencia a la voluntad del Padre, de voluntad propia. Él dijo: a mí nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo porque tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Como Dios que es, él tenía el poder para someterse a la cruz, morir en la cruz y volver resucitado 3 días después, de lo que vamos a estar hablando este domingo, y que ese sacrificio, esa obediencia a la voluntad del Padre era la que iba a obrar para nosotros perfecta salvación. Y es por eso, hermanos, ese sentimiento encontrado que siempre tenemos en la Pascua, porque hay amargura, hay dolor por todo lo que Jesucristo tuvo que pasar, por todo lo que Él tuvo que hacer por nosotros, pero a la misma vez hay esa alegría de que hoy conocemos el resultado, de que hoy conocemos precisamente de que todo eso dio un resultado positivo, porque Él vivió conforme a la voluntad del Padre. Este es mi mensaje hoy. ¿Cómo estamos nosotros viviendo? Porque así como los judíos tenían que comer la Pascua listos para partir en cualquier momento, así como Jesucristo estuvo siempre obedientes, así tenemos que vivir nosotros, siempre obedientes a la voluntad de Dios,
listos para partir en cualquier momento, porque no sabemos cuándo sea el día en el que Cristo, en el día en el que Dios, de una forma u otra, venga por nosotros. Tenemos que estar siempre obedientes, manteniéndonos firmes en la voluntad de Dios, para que sepamos que en cualquier momento me puedo ir y Dios me llevará con Él. Y si muero, no iré a cualquier lugar, sino de que tengo un buen lugar esperándome del otro lado. Como dice el salmista, Dios me guiará aún más allá de la muerte. Dios estará conmigo. Hermanos, esta es la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. La seguridad que tenemos en Cristo Jesús no es de una vida perfecta aquí en la tierra, no es una vida sin dolor aquí en la tierra, sino que la esperanza que tenemos en Cristo Jesús es en un futuro mejor, es en una vida mejor. Pero para eso tenemos que vivir en obediencia a Dios, siempre listos para que cuando esto suceda, cuando pasemos de esta vida a la siguiente etapa de nuestra vida, nosotros estemos seguros de que partiremos con Él y de que no moriremos para siempre en el infierno, sino de que estemos verdaderamente con Él y podamos por fin darle un abrazo a nuestro Señor y decirle: gracias, Señor, gracias por ese sacrificio, gracias por haber sido obediente a mi Señor, gracias por haber hecho la voluntad de Dios, gracias por habernos salvado, gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Hoy es un día de mucha gratitud. Hoy tiene que ser un día de mucha gratitud, porque Dios, Jesucristo, se sometió a la voluntad del Padre para obrar salvación a favor nuestro. No por otra cosa, sino para obrar salvación a favor nuestro. Y eso es lo que hoy recordamos, que Jesucristo se sometió a la voluntad de Dios y fue crucificado en un madero, en obediencia al Padre, para que se cumpliese la Escritura, para que se cumpliese la profecía que se les había dado en Egipto, para que se cumpliese la profecía que profetizaba la cena de la Pascua, y para que nosotros hoy podamos tener salvación y vida eterna en la presencia de Dios. Vamos a orar, y si tú eres de aquellos que no conoce a Dios, que todo esto resulta nuevo para ti, que todavía no sabes de Jesucristo, o que hasta ahora nunca habías creído en el mensaje de la Pascua, pues este es un buen día para que te acerques a Dios. Este es un buen día para que reconozcas que la voluntad de Dios para ti es que tengas vida eterna y que vivas para siempre en comunión con Él. Acércate a Él por fe, creyendo en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos 3 días después de su muerte, y serás salvo. Eso es lo que dice la Escritura. Por el momento vamos a orar, y más adelante vamos a estar orando también por aquellos que quieran entregar su vida hoy a Cristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, te damos toda la gloria, mi Dios del cielo. Todo el honor, mi Dios amado, y todo el agradecimiento de nuestro corazón es para ti. Porque verdaderamente no puede el hombre recibir nada bueno en esta vida si no le fuese dado primeramente de los cielos. Porque no puede el hombre, Padre amado, recibir salvación y vida eterna si no es a través del sacrificio de Cristo Jesús, por medio de la fe en ese sacrificio y en lo que Él logró con el derramamiento de su sangre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y todo el agradecimiento de nuestro corazón. Que este día sea un día de memoria, mi Dios, de reconocimiento por ese sacrificio que tú hiciste, mi Dios del cielo, y que hoy, en esta hora, todos aquellos que escuchen esta palabra, mi Dios, puedan regocijarse, mi Dios amado, porque a pesar del dolor que tuviste que pasar, mi Dios amado, lo hiciste por amor a nosotros, y hoy tenemos salvación y vida eterna gracias a ese sacrificio. Padre, que podamos hoy recordar, mi Dios amado, esa obediencia perfecta tuya que te llevó a la cruz misma, mi Dios del cielo, y que nos invita hoy, mi Dios amado, que nos anima hoy a vivir en esa perfecta obediencia, en esa perfecta comunión, en esa perfecta relación contigo, mi Dios amado, y haciendo siempre tu voluntad, que después de todo es la única que es agradable y que es perfecta, mi Dios del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a este pueblo que hoy cree en ti, mi Dios del cielo. Y amigo que me escuchas, si tú eres de los que necesitas a Cristo Jesús, esta es la oración
que tienes que hacer. La palabra dice que si creyeres en tu corazón y que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si necesitas ayuda, lo que puedes hacer es repetir después de mí estas palabras. Padre del cielo, Dios de la gloria, hoy yo creo. En mi corazón yo creo y confieso con mis labios que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, que su sacrificio, esa sangre perfecta que Él derramó, fue en favor mío para obrar salvación para mi alma. Hoy yo me aferro al sacrificio de Jesús y te ruego que perdones mis pecados y mi incredulidad hasta este momento. Pero hoy, o a partir de hoy, quiero caminar en comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, si has hecho esa oración, quiero que sepas que has pasado de muerte a vida. Que el Espíritu Santo ha entrado en tu corazón y a partir de ahora va a empezar a poner en orden todas las cosas para que puedas vivir en perfecta comunión con Dios todos los días de tu vida. Mi recomendación es que te acerques a una iglesia, que busques una iglesia donde se predique solamente la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la salvación única y exclusivamente a través de Cristo Jesús. Esa será una buena iglesia para que tus hermanos que ya te llevan años en la experiencia de conocer a Cristo Jesús te ayuden a crecer y te edifiquen en torno a esta nueva fe que hay en tu corazón. Acércate a Dios, ora todos los días, lee su palabra y habla con Él todos los días para que camines en comunión con Él y aprendas a conocerlo verdaderamente. Es el mejor día de tu vida, es lo mejor que te puede haber pasado. Yo te felicito y a mis queridos hermanos de la congregación también me dirijo ahora para darle las gracias por la atención. Recuérdense que el domingo 11 de la mañana estaremos una vez más en este mismo canal trayendo el mensaje, una meditación acerca de la resurrección de Cristo Jesús, porque sabemos que Jesucristo no se quedó en la tumba. Hoy sabemos que Jesucristo no solamente murió, sino que también resucitó. Y eso celebramos este domingo. Así que nos vemos a las 11 de la mañana este mismo día domingo. Para que no se lo pierda, por favor, ahí estaremos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y recuerde darle like y compartir este mensaje para que el mundo entero sepa acerca de Jesucristo de Nazaret. Que el Señor los bendiga.